va a llegar a nuestras ciudades, va a generar muchísimo más problemas que los que tenemos ahora. Además, eso tenemos que evitarlo. Es la guerra que tenemos que librar, es la guerra de estos tiempos la que nos toca librar. Nuestros oficiales tienen que capacitarse y adaptarse a esta nueva modalidad, a esta forma diferente de librar la guerra. Tenemos que hacerlo porque tenemos que ser responsables y actuar no en base a nuestros preconceptos. Mira, ¿sabes qué cosa? Esto no le corresponde a las Fuerzas Armadas están para la seguridad externa del país y esto es un tema de la policía. Pero la realidad, ¿cuál es en la policía? Que no tienen los efectivos. Hoy día con los temas de seguridad ciudadana que vivimos en el Perú nos faltan efectivos. Claro. ¿Y acaso vamos a tener efectivos que nos sobran para ponerlos ahí donde ya están las Fuerzas Armadas y donde yo tendría que darle instrucción a las Fuerzas Armadas y capacitarlos para que puedan actuar y no lo hago? No me parece bien. No. Entonces, capacitamos y le damos a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia donde no está la policía la capacidad de capturar, trabajando con autoridades civiles, con fiscales o trabajando solos. No, con todo lo que marca la ley hoy día. O sea, con los mismos fiscales, tener más fiscales en la zona para que apoyen a esta lucha frontal, porque es una lucha frontal que en lo que corresponde a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, hacemos la interdicción de insumos químicos, de la droga y del narcotraficante. Ahora, acá tienen que actuar otros estamentos del Estado, por supuesto. Hay que darle mayor presencia del Estado en las zonas declaradas en estado de emergencia. Ahí tienen que actuar todos los estamentos del Estado. Y lógicamente acá tiene que actuar directamente el Poder Judicial, la Fiscalía. Mira, y esto es un tema importantísimo que sí se puede hacer, porque profesionalmente estamos capacitados para hacerlo. ¿Podemos asumir esos riesgos? Sí. Y las Fuerzas Armadas tienen que asumirlo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que demostrarle al Perú que las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas orgullosas de su pasado, victoriosas en la guerra contra el terrorismo, y asimismo que estamos capacitados para no envenenarnos con el narcotráfico y nuevamente salir victoriosos ahora en la lucha contra el narcotráfico con la Policía Nacional, los dos juntos. Claro. Pero es un esfuerzo del Estado. Ahora, la experiencia de Artemio nos da una pista de que eso es posible. Por supuesto. El grupo, el equipo ejecutor de la captura, por supuesto, fue con un fiscal, ¿no es cierto? Por supuesto. Y no hay ninguna denuncia de violaciones a los derechos humanos, ni de excesos por parte de las Fuerzas Armadas. No lo hubo en lo más mínimo. Y eso es lo que tenemos que estar convencidos, y sobre todo la juventud, que a muchos los han envenenado, haciéndoles notar que las Fuerzas Armadas peruanas hemos sido grandes violadores de los derechos humanos, y eso no es verdad, porque humildemente también, y lo digo con mucha humildad, creo representar a muchísimos oficiales y personal que hicieron muy bien su trabajo en las zonas declaradas en estado de emergencia. Y mira, mi elección en la región Ucayali es una muestra de eso. Es una muestra del trabajo honesto que hemos hecho la mayoría de las personas que han actuado en las zonas declaradas en emergencia. La historia, la verdadera historia de la pacificación en el Perú no se ha escrito. Esa historia se escribirá cuando las pasiones se aquieten y vengan tal vez otras generaciones de peruanos y estudien bien lo que pasó en el Perú y lo que continúa sucediendo. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo combatimos la alianza del narcotráfico con la política? Porque usted nos ha señalado muy bien un escenario de guerra en el que nuestro Estado frontalmente enfrenta el narcotráfico. Pero el narcotráfico ha avanzado en los últimos años en nuestro país, ha tendido puentes y sobre todo ha infiltrado la política. Y tenemos una serie de congresistas incluso que están siendo investigados. Pero las declaraciones de la alcaldesa de Tocache deben haberle llamado la atención a usted tanto como a mí. Así es. A ella, la señora Corina de la Cruz, ha dicho que Nancy Obregón, que por cierto no solo ha sido congresista, sino que trabaja en el Parlamento, vinculada al presidente del Congreso, a Daniela Bugatás, ha dicho a la alcaldesa de Tocache que ella conocía dónde se ocultaba Artemio
y que ella defendía que en esa zona no había terrorismo. Entonces, es muy serio, es muy grave, porque estamos hablando de una persona que está en el nivel más alto del gobierno actual. Así es, mira, y acá tenemos que actuar con toda la rigidez de lo que marca la ley en el Perú. Tenemos que ser bien duros. Entonces acá, por ejemplo, en el caso Artemio, todo aquel que integró las columnas de Artemio y todo aquel que facilitó las operaciones de Artemio, pues tiene que verse con la justicia peruana, pero una justicia que actúe en forma muy rigurosa. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces acá tenemos que armarnos de valor, muchas personas. Algunos tendremos que poner la cara y lo tendremos que hacer, porque alguien tiene que hacerlo. Entonces, acá este tema de la lucha contra el narcotráfico se tiene que hacer con coraje. No hay otro camino. Y aplicar las leyes. Somos un país democrático, un país que consolida su democracia y tiene que utilizar los instrumentos que tiene una democracia, las leyes, pero las leyes aplicadas con rigor, con justicia y con mucha honestidad. El presidente de Guatemala, el de Costa Rica, el de El Salvador, han puesto sobre la mesa la posibilidad de debatir la legalización de las drogas. Claro, ellos desde su calidad de paso, son una suerte de callejón de la droga, ¿no es cierto? ¿Usted qué piensa? Yo estoy en total desacuerdo. ¿Y sabe por qué estoy en total desacuerdo? Porque las drogas destruyen lo más sagrado del ser humano, su cerebro. Entonces, legalizar las drogas, que sabemos que la adicción, mira la tragedia que es la adicción, lo hemos visto en el último incendio, lo que origina en nuestra juventud, porque también hay que pensar en nuestra juventud. Esto no es un tema de exportación de droga, sino que también el consumo en el Perú está subiendo en una forma exponencial. Eso tenemos que ver, pero tenemos que saber claramente que las drogas y la cocaína destruyen lo más sagrado del ser humano, su cerebro. Y nosotros tenemos que cuidar el cerebro de la juventud, tenemos que dar salud, un Estado que se preocupe de la salud de los ciudadanos. Mira, es un Estado que no cumple las funciones básicas: salud, educación, mejor infraestructura y promoción de la inversión privada. Ese es el camino. Oiga, el presidente Santos, el presidente de Colombia, ha dicho que si debatir este tema o la legalización de la cocaína podría erradicar la violencia, él estaría dispuesto a discutir. ¿Usted cree que realmente se erradicaría la violencia si se legalizaran las drogas? Mira, esto es un tema que también estoy en desacuerdo, porque el tema de las drogas trae consigo, sí, violencia por el movimiento de dinero que existe, ¿no? Y que genera grandes ganancias, y todo esto pues genera pues la codicia humana, que es un gran problema que tenemos los seres humanos, la codicia, y eso genera violencia al final. Entonces, pero eludir el problema y decir, bueno, ¿sabes qué cosa? Mejor legalizamos, que se infecten los que quieran infectarse, y bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Yo creo que eso, la verdad, eso no ha dado resultados en otros países que han hecho experimentos en ese rumbo, y en el caso del Perú, que es un país que consolida hoy día su democracia, que miramos el futuro con mayor optimismo, que estamos terminando de cerrar todos los problemas fronterizos que tenemos, que tenemos la garantía que si seguimos el rumbo que estamos siguiendo, vamos a dejar un país mucho mejor a nuestros hijos. Entonces, vamos a cambiar ese rumbo, nos va a faltar valor ahora o coraje para enfrentar, por ejemplo, este tema pendiente del narcotráfico. Yo sí le quisiera pedir al presidente Humala, yo quisiera pedirle que tome decisiones firmes en este tema, y decisiones que rompan paradigmas. Mira, para romper paradigmas hay que tener liderazgo, y para romper esos preconceptos
No, esto no me corresponde, esto es del otro, esto no es mío. Yo te digo, porque yo este tema lo vengo peleando hace tiempo y lucho contra lo más difícil de cambiar, que es la mentalidad de las personas y de las instituciones. El día que cambiemos, vamos a estar acorde con la democracia que estamos consolidando en el Perú. Entonces, en el tema, por ejemplo, de La Haya, yo soy un convencido que todo lo que es vientos de guerra debe ser archivado y guardado bien en un armario. Eso no es posible entre dos países democráticos. Y algo más tenemos que pensar, de que nunca en la historia de la humanidad ha habido un conflicto bélico por límites marítimos. Así que yo soy un convencido que nosotros tenemos que consolidar la paz externa del Perú y tenemos que abocarnos a los problemas internos y la lucha contra el narcotráfico. Ese es el rumbo del Perú hacia el siglo XXI. No nos queda otro camino. Si no hacemos esto, vamos simplemente a postergar la verdadera solución. Vendrán otros peruanos y a los cuales les vamos a dejar mayores problemas que ahora. Y yo creo que eso es un grave error. Y tenemos que cambiar ahora. Gracias, almirante. Ya. Muchísimas gracias por venir y por decirnos lo que nos ha dicho esta noche. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Volvemos. Vamos a regresar con el alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Saiz Corbe, va a conversar con nosotros sobre el transporte en Lima porque él y otros alcaldes de los distritos más importantes, más grandes de la ciudad han emitido un comunicado muy preocupados en relación a unas declaraciones de la alcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán. Lo que dicen los alcaldes de la Mancomunidad Municipal de Lima Centro es que están preocupados porque las declaraciones de Susana Villarán podrían obstaculizar, no sus declaraciones, sino lo que dicen sus declaraciones, sus decisiones, podrían obstaculizar la construcción del metro. Una noticia que todos hemos celebrado, pero que si empezamos a mirarle tres pies al gato o a aplicar burocracia a la hora de ejecutar, entonces por supuesto esperaremos 30 años más para que esto funcione. Así es que inmediatamente después, Alberto Sánchez Saiz Corbe, alcalde de La Victoria.